En la ciencia, una de las más importantes teorías es la teoría de la relatividad. Gracias a Einstein, quien formuló esta teoría a principios del siglo XIX, se rompieron los antiguos esquemas de la ciencia. Se permitió avanzar en variados conocimientos físico-químicos que envuelven distintos procesos de la naturaleza, o incluso procesos artificiales como la fisión nuclear, que es la que voy a explicar más adelante, que es parte del proceso de formación de la energía, muy importante en estos días por su forma masiva y eficiente. Incluso hay descubrimientos que se pueden desprender de esta teoría que permiten explicar y avanzar en conocimiento de la cosmología, en conocimiento de los movimientos de los astros, en distintos movimientos que están presentes en todo el universo. En el año 1905, el físico alemán Albert Einstein publicó la primera teoría, que es la teoría de la relatividad especial. Esta teoría se puede resumir en dos principios o postulados principales. Primero es que no existe un sistema de referencia en el cual uno pueda comparar un movimiento para verlo como un sistema absoluto. Es por esto que las leyes físicas se aplican a todos los movimientos, a todos los sistemas de referencia en cualquier espacio. Se aplican por igual, no hay excepciones. Y el otro postulado es que la velocidad de la luz en el vacío es una constante universal que permanece independiente de la fuente que la genera. Esta primera teoría puede en realidad puede ser un poco complicada, faltan conceptos por definir, porque la teoría abarca mucho, pero se pueden rescatar los principales puntos, que es justamente el de que no existe ningún ambiente, como por ejemplo podría ser el espacio, en donde no se rijan las leyes del universo y existan leyes especiales que caractericen movimientos únicos. No existen esas. Y es por esto que tiene unas consecuencias principales en la filosofía o en la forma de ver, que dice que no existe ni tiempo ni ningún espacio absoluto que se rija por leyes privilegiadas en todo el espectro, en todo el conjunto del universo. En el año 1915, Einstein generalizó la teoría de la relatividad. Apuntó los siguientes conceptos. Principio de equivalencia, en donde se hace imposible condicionar el movimiento de una partícula con su sistema de referencia. Esto se puede ejemplificar con algo muy claro. Por ejemplo, si yo tiro una piedra de un precipicio y me tiro con esa piedra, la velocidad que yo voy a ver de ese objeto no va a variar. En realidad, la aceleración de la Tierra no va a hacer que caiga más rápido dentro de mi sistema de referencia, pero una persona que esté mirando esto desde lejos va a ver cómo aumenta la velocidad cada vez más. O más claro aún, los astronautas en el universo, afuera en el espacio, pueden ver los objetos que tienen alrededor de ellos como si estuviesen inmóviles, estuviesen flotando, pero en realidad los objetos y los astronautas son parte de un movimiento orbital alrededor de un planeta. Entonces es relativo, todo es relativo dependiendo del sistema de referencia en el que se tome el movimiento. El otro concepto principal de esta segunda teoría fue la curvatura del espacio-tiempo, que los movimientos en realidad se mueven a través de un espacio curvo. Entonces las rectas en realidad no son rectas, sino que son curvas, pero que son mínimas. Pero siempre son curvas que pertenecen a este espacio-tiempo. Estas trayectorias se les denomina geodésicas. Todo esto se debe a que existe la presencia de un cuerpo muy masivo que genera un campo gravitatorio, como por ejemplo ocurre en el Sol y el Sistema Solar. Dentro de la teoría de la relatividad, Einstein pudo deducir la famosa fórmula que todos conocen, pero que relaciona a la energía, la masa y la velocidad de la luz. Yo voy a explicar esta ecuación con un ejemplo muy claro, que es parte del proceso de la fisión nuclear, de la energía nuclear. En la fisión se parten átomos de uranio con neutrones, se les bombardea, y estos neutrones se fisionan, se parten, produciendo distintos elementos, como por ejemplo bromo, kriptón, distintos elementos más livianos, menos radiactivos como son el uranio, y además se libera mucha energía. Y
se liberan neutrones también para la producción para una reacción en cadena de distintos átomos de uranio que estén a los lados de él. Entonces, si yo pudiese aplicarle medidas específicas, si yo pudiese medirlo, o sea, tomar la cantidad de átomos de uranio, pongámosle una cantidad 8, 9, 10 kilogramos, en realidad son muy bajas las medidas. Por ejemplo, este podría medir 4 y este podría medir 3. En realidad, si yo sumo estas masas que liberó el uranio, por las cuales se dividió el uranio, no alcanzan a sumar y me falta 1 kilogramo, que si ese kilogramo yo lo multiplico por la velocidad de la luz al cuadrado, me va a dar la energía total, que es la energía liberada por la partícula de uranio dividida. Entonces ahí se explica la pérdida de energía, que en realidad no existe pérdida de masa. Este kilogramo que faltaba no se perdió, sino que se transformó en energía. La teoría de la relatividad, que ayudó a explicar estos hechos tan complicados e incluso avanzó en conocimientos matemáticos, explica la curvatura del universo, o abandona ideas como por ejemplo el éter, que el éter es este espacio que nos rodea y que permite la proyección de la luz, y que con la teoría de la equivalencia ya no existe, el principio de equivalencia, disculpen. Por estas cosas se puede considerar a la teoría de la relatividad como uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la ciencia.